En Nos Cogió la Noche es tiempo de estar bien informado con Cosmovisión Noticias. Cosmovisión Noticias, con el resumen informativo de los hechos más importantes en Colombia y el mundo. Bienvenidos a este segmento informativo de Cosmovisión Noticias. Mucha atención, la Policía Metropolitana adelantó un operativo en contra de la organización delincuencial El Ajizal, que tiene influencia en el municipio de Itagüí. En este operativo se logró la incautación de gran cantidad de armamento. En el operativo de la policía contra la organización delincuencial El Ajizal de Itagüí fue capturada una persona y conducidos 2 adolescentes, quienes según las autoridades se dedicaban a cometer homicidios selectivos, tráfico de armas y drogas y extorsiones a transportadores y comerciantes. Interesante en este caso que el lugar en donde se hace esta incautación y la captura de estas 3 personas es un sitio rural, es un sitio que se estaba ocupando una vivienda de una persona que la habían desplazado de este lugar. Al capturado de los 2 conducidos se les encontró 2 granadas de fragmentación, una pistola 9 milímetros, un revólver y munición para fusil. Que fue un procedimiento de sorpresa, con un buen trabajo investigativo que se había hecho previo. Llegamos simplemente al lugar y logramos en flagrancia ubicarlo sin que aparentara algún tipo de confrontación. En lo que va corrido del año 2013 han sido conducidos 234 adolescentes por diferentes delitos y 127 armas de fuego han sido incautadas en el Valle de Aburrá. Y la policía de Antioquia capturó a 2 personas indicadas de abusar sexualmente de menores de edad. Estas capturas se lograron gracias a la denuncia ciudadana. Al primer capturado la policía los indica de abusar sexualmente de su propia hija de 7 años de edad. El caso lo denuncia su madre, que es una situación para resaltar. Por otro lado, en el Carmen de Viboral fue capturado otro hombre por el delito de acceso carnal violento, esta vez de su hijastra de 16 años. La niña de 16 años da a luz hace 8 meses a una niña y él aprovecha el momento en que su madre no está para acercarse, le quita a la niña de sus brazos, ella está lactando a su niña, le quita a la niña de sus brazos y la amenaza de muerte tanto a la menor de 16 años como a la niña de los 8 meses, da la amenaza de muerte si ella no accede a sus peticiones. En lo corrido del año 2013, la policía de Antioquia ha realizado 30 capturas por delitos sexuales. Se presentó el primer tropiezo en los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Ese grupo guerrillero le dijo al gobierno que no llegó a La Habana, Cuba, para perder el tiempo y dijo además que los policías que se encuentran en poder de las FARC no son secuestrados sino prisioneros de guerra. Al llegar a La Habana para retomar los diálogos de paz, el jefe negociador de la guerrilla de las FARC, Iván Márquez, dijo que no llegaron a la mesa de negociación a perder el tiempo. Esa fue la respuesta a la declaración de Humberto de la Calle en la que el gobierno nacional le pidió a las FARC hablar con la verdad sobre si quieren seguir trabajando en un acuerdo para la terminación del conflicto. En una conferencia de prensa en La Habana, el guerrillero aseguró que las FARC no se levantarán de la mesa hasta materializar el sueño de paz, porque Colombia entera está esperando que hablen de la situación que ha generado el conflicto. Sin embargo, manifestó que la guerrilla continuará con sus acciones hasta que se logre un cese al fuego bilateral y le dijo al gobierno que no puede estar buscando un florero de Llorente para romper la mesa, que no van a discutir lo que está sucediendo en Colombia en medio de la guerra en la mesa de negociaciones. Insistió en que los miembros de la fuerza pública son prisioneros de guerra y no pueden ser llamados secuestrados. La cuarta fase de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC arranca en medio de una ola de ataques terroristas en varias zonas del país. De inmediato se conoció la reacción del gobierno colombiano a través del vocero del jefe negociador, Humberto de la Calle Lombana. Sí, aquí en La Habana tenemos que repetir lo sustancial. Un secuestro es un secuestro. No importa cuál sea la víctima. Nosotros no aceptamos eufemismos en esta materia y por lo tanto rechazamos el secuestro de estos 2 policías. Es que además ellos tienen derechos como cualquier ciudadano colombiano y estas acciones de las FARC no las podemos aceptar. No solo las rechazamos, sino que queremos advertir que el propósito es obligar al gobierno a un cese bilateral de fuegos. Eso no va a ocurrir. Continuamos con las noticias. Gracias al reinicio de un convenio de empréstito entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Administración Departamental, se anunciaron importantes inversiones en la red vial de Antioquia.
En total se impactarán 59 vías y 1.700 kilómetros, con una inversión de 73.400 millones de pesos, gracias a las obras que irán desde canaletes hasta autopistas. Estamos celebrando de manera conjunta lograr haber revivido este convenio y hoy haberlo llevado a cabo a través de los contratos que dan actas de inicio en una primera fase hasta junio de este año y en una segunda fase entre junio y noviembre de este mismo año. En el BID esperan que los recursos impacten y generen oportunidades a las poblaciones de muchos municipios para su desarrollo. Lo que hemos manifestado es que lo importante realmente es mirar cómo la población en los municipios de impacto de estas carreteras les permite mejorar su productividad, el acceso más rápido entre las ciudades para beneficio no solamente de tiempos de transporte, sino condiciones en donde su producto pueda llegar más pronto a los puntos de destino. La primera fase comprende 577 kilómetros de 25 vías, 6 subregiones y se invertirán 25.000 millones de pesos. En la segunda fase se invertirán 48.000 millones de pesos en 1.166 kilómetros de 34 vías en 7 subregiones. Antes de finalizar este año deberán estar listas las obras que se realizan en la vía Las Palmas, a la altura del Colegio San José. Recordemos que esta vía se hundió en la última temporada invernal. En febrero se deben iniciar las obras para solucionar el problema que se dio en noviembre de 2010, a la altura del Colegio San José. Allí se invertirán más de 10.000 millones de pesos. Entendiendo obviamente la importancia de esta vía como conexión entre el Valle de San Nicolás, el Valle de la Borrá y como puerta de entrada del mundo, digamos Antioquia, si bien se quiere, pues el aeropuerto queda en esta zona y los usuarios utilizan esta vía para desplazarse. En la administración departamental esperan que la obra se pueda entregar a más tardar en noviembre de este año y se pueda tener de nuevo la doble calzada en ambos sentidos en todo el recorrido. Allí se diseñó unos muros en pilas para proteger, digamos, la infraestructura vial de los movimientos que hay allí, que contribuyen a estabilizar esta zona, unas obras de drenaje, unos canales, específicamente en la quebrada La Sanini, en la Presidenta 1, y un viaducto que permitirá recuperar la movilidad. El proceso de contratación de esta obra inició a finales del año anterior. En toda la vía se van a invertir más de 33.000 millones de pesos para garantizar la perfecta movilidad por la misma. Por daños en su página web, la Oficina de Pasaportes de Antioquia anunció algunos cambios en la asignación de citas para quienes estén interesados en obtener este documento. Hasta ayer la asignación de citas se hacía a través del sitio web, pero desde hoy esta se hace a través de la línea telefónica de la entidad. Bueno, la línea 01-8000, 419.000 o 409-9000. El servicio de asignación se realiza en horarios de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde de lunes a viernes en jornada continua y los sábados entre las 8 y las 2 de la tarde, pero la oficina funciona en sus horarios normales. En este momento, como les dije, los funcionarios de informática están haciendo pues como todas las verificaciones del sistema, a ver qué es lo que está sucediendo, y una vez tengamos el diagnóstico y la revisión de cómo vamos a continuar y con qué esquema vamos a trabajar, entonces nosotros le vamos a estar informando a la ciudadanía en su momento. En la oficina de pasaportes sostienen que a pesar del nuevo método, continúan asignando 500 citas diarias. Hay preocupación en la lonja de propiedad raíz de Medellín por las consecuencias que puedan traer para la actividad inmobiliaria el incremento del impuesto predial. En el gremio no han medido el impacto de las alzas en el predial, pero preocupa que esto pueda perjudicar la actividad inmobiliaria este año. Que sí de ninguna manera quisiéramos ver en la ciudad de Medellín es que, como ocurre cuando la persona va a comprar un apartamento en una unidad cerrada, lo primero que pregunta es qué tan costosa es la administración, que ya no sea una decisión cuánto vale ese predial y que dañe los negocios. Eso sí sería lo más negativo que podía pasar para la actividad inmobiliaria. En la lonja reiteraron que para la entidad el impuesto predial en Medellín es muy alto. Lo que sucedió el año pasado en el estatuto tributario, donde se disminuyeron unas tarifas, pero al llegar unos nuevos valores catastrales, el efecto es que en promedio van a incrementarse los impuestos prediales, y un incremento del 20% cuando tenemos una economía y unos precios que crecieron el año pasado al 2.44, pues puede resultar muy alto definitivamente para los contribuyentes. Aproximadamente 50.000 negocios de propiedad raíz se hicieron el año anterior en Medellín, y de ellos el 70% pertenece a estratos del 1 al 3. Y hasta aquí este segmento informativo de Cosmovisión Noticias, pero antes les recordamos nuestro teléfono.